Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar nuestro culto de adoración a nuestro Dios, culto de Navidad. Vamos a comenzar con una lectura bíblica. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo todo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Oremos. Amoroso Señor y Padre Santo, alabamos y bendecimos su santo nombre, Señor. Le damos la honra, la gloria y la alabanza a esta hora, Padre, porque usted es digno, Señor, de recibir toda la alabanza, Señor. Gracias, Dios, por todo, Señor, en esta mañana, Señor. Y le pedimos perdón por nuestras imperfecciones en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice en el libro de Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamado en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por el revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino.
Navidad es una temporada de recuerdos. Mientras el 24 de diciembre se acerca, somos confrontados con dos eventos que evocan la memoria: el final de otro año y paso de otra Navidad. Así que no es extraño que nos encontremos reflexionando sobre el pasado. Navidad es el tiempo para volver a visitar antiguas memorias y crear nuevas. Si tenemos oportunidad y somos sabios, hacemos ambas. Este año, mientras celebran las festividades, agradecer por las Navidades pasadas y da gracias a Dios por todas sus bendiciones pasadas, presentes y futuras. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Es el momento para exponer nuestras gratitudes delante del Señor. Dice así la palabra de Dios: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Amoroso
tener una lectura bíblica en Marcos 12, 35 al 37. Dice así la palabra de Dios. Enseñando Jesús en el templo decía, como dicen los escribas que el Cristo es hijo de David, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Ahora sí vamos a dejarle el tiempo a nuestro hermano pastor con el mensaje. Dios les bendiga. Hermanos, qué gusto que estemos todos juntos en esta reunión. Hoy domingo 20 de diciembre, nuestro culto de Navidad, nuestro culto navideño. Hoy presentamos al Señor con alegría este culto, que todo lo que hagamos le glorifique, lo que hemos cantado, lo que hemos leído, el testimonio que hemos dado. Gracias al Señor porque nos ha permitido celebrar este precioso culto de navideño, ¿verdad? Este culto, hermanos, es porque Cristo lo celebramos en nuestro corazón. Pues Él vino a este mundo para darnos vida y vida en abundancia, como dice su palabra. Hoy damos gracias a Dios por el nacimiento de Cristo en nuestros corazones, por lo que desde ese momento podemos expresar con gran alegría, feliz vida en Cristo, feliz Navidad. Feliz Navidad, mis hermanos. Y expresamos con alegría que el reino de Dios se ha acercado para que todo hombre tenga feliz Navidad. Que todo hombre pueda recibir a Jesús como su Señor y Salvador de sus vidas. Y entonces sí podrán decir, feliz Navidad. Bien, mis hermanos, vamos a tener nuestra Biblia en nuestra mano para tener nuestra proclama de nuestra Iglesia Bautista Maranata, que versa de la siguiente manera. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Por lo tanto, la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir, es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nada me impedirá hacerla parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén, mis hermanos. Hoy, este domingo, continuamos con la serie de Marcos, discípulos de Cristo. El texto lema es Marcos 1:17. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Texto bíblico para este sermón, mis hermanos, está en Marcos 12, del versículo 35 al 37. Solamente dos versículos. 35, 36, 33 versículos, perdón. El texto básico está en Marcos 12, 35. Ya lo vamos a ver. El título del sermón, ¿de quién es hijo Cristo? ¿De quién es hijo el Cristo? Mi propósito, o el propósito que el Señor quiere que nos llevemos en nuestro corazón, es que Jesucristo es Dios, el Hijo, el cual vino a este mundo a revelarnos el amor de Dios Padre. Por lo que Dios, el Espíritu Santo, nos da la capacidad de entender su revelación en la palabra, su gran amor y su voluntad que tiene Dios para todos los hombres. Vemos en acción la Trinidad, revelándose al rey David en este texto que vamos a estudiar, y a todos nosotros por medio de su palabra, la palabra de Dios. Oremos. Nuestro Dios, te damos gracias en esta hora porque nos permites leer tu palabra, meditar en ella. Señor, permite que entre a nuestro corazón, nuestros oídos, nuestro entendimiento sea renovado por tu palabra, por el Espíritu Santo que emana de ella, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros y nos has cuidado. Bendícenos, pues, Señor. Quita de nuestra vida todo aquello que estorbe para ser
más semejantes a ti, Señor. Te lo ruego en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a empezar nuestro sermón en esta mañana. ¿De quién es el Hijo el Cristo? ¿De quién es el Hijo el Cristo? Como hace más de 2000 años, hoy estamos en este tiempo de celebración. Sus discípulos en aquel tiempo se encontraban en la última semana del ministerio de Cristo en la tierra. Y nosotros estamos en esta temporada celebrando la venida de nuestro Señor. Ese día tan precioso que el Señor se dignó a bajar del cielo y nacer en esta tierra. Aunque tenemos conocimiento que no fue en esta fecha, en esta temporada de diciembre. Pero lo relevante es que Cristo vino a este mundo para salvarnos. Lo relevante no es la fecha, sino es el evento y el propósito. Jesucristo vino del cielo a la tierra. Nació, se hizo como uno de nosotros, con un propósito glorioso de salvarnos de la muerte y condenación eterna. Por eso es que celebramos, hermanos. Durante este tiempo el Señor dijo a sus discípulos, les estuvo revelando algunos aspectos importantes acerca de cómo sería establecido su reino, así como la naturaleza del mismo. Como ahora nosotros, por medio de su palabra, la Biblia, nos revela de manera clara cómo fue profetizado el Señor, cómo fue profetizado su nacimiento, cómo se desarrolló su vida y ministerio, una vida perfecta, sin pecado, así como también cómo fue el hecho de que fue crucificado, cómo fue su muerte, su sepultura, pero también su gloriosa resurrección. Es por eso que siempre celebramos, y no me cansaré de repetirlo, el cristiano siempre tiene motivo de celebración. Por lo que veamos un pequeño resumen de lo que hemos considerado hasta aquí por medio del Evangelio de Marcos, escrito por Marcos, inspirado por el Espíritu Santo. Vayamos a Marcos 11, 1 al 11, ¿se recuerdan? Este pasaje, la entrada de Jesús a Jerusalén, significó un clímax de su ministerio. Fue el momento cuando el rey se presentó en Jerusalén, la capital del reino, y las multitudes le aclamaron como el Hijo de David, porque creían que él era el Mesías, que venía a liberarlos. Sin embargo, después de que entrara en la ciudad, fue al templo, pero no se quedó allí, sino que inmediatamente salió y pasó la noche fuera de Jerusalén. Ese primer día, ¿se recuerdan? En los pasajes de la purificación del templo y de la meditación de la higuera estéril, allá en Marcos 11, del 12 al 26. El Señor puso en evidencia que la nación de Israel necesitaba una profunda limpieza espiritual antes de que Él pudiera establecer su reino sobre ellos. Como en este tiempo, el Señor, antes de habitar en el corazón de las personas, necesita hacer una obra redentora, limpiarlos de todos sus pecados. Por eso es importante arrepentirse para con Dios y tener fe en el Señor Jesucristo. Luego, en el encuentro que tuvo con los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, allá en Marcos 11, 27 al 33, ¿se recuerdan? Observamos que la mayoría resistía al establecimiento de su reino, que se encontraba entre los líderes religiosos de Israel. Era la mayor gente que lo resistía, que no estaban dispuestos a reconocer la autoridad de Jesús como el Mesías. Hasta lo enfrentaron. ¿Quién te dio esa autoridad?, le preguntaron, ¿se recuerdan? Y con la parábola del Señor que contó acerca de los ladrones malvados, ahí en Marcos 12, del 1 al 12, anunció que esa actitud de rechazo de los líderes religiosos llegaría incluso a darle muerte a ellos. Pensarían en matar al Señor Jesús. Pero ese mismo hecho sería el cumplimiento de la profecía que anunciaba que el Mesías había de ser desechado por los encargados de la edificación del pueblo, de los religiosos y sacerdotes. Y además, Jesús estaba dejando claro que el establecimiento de su reino se llevaría a cabo por medio de su propia muerte. Era necesario que el Señor Jesús muriera por nuestros pecados. Por lo que también los fariseos y herodianos se acercaron a Jesús para tentarle con la cuestión del tributo a César. ¿Se recuerdan ahí en Marcos 12, del 13 al 17? Lo que dio la ocasión al Señor para que nuevamente clarificara
que su reino no iba a establecer ni por un llamamiento a la desobediencia civil, ni tampoco por una guerra abierta contra los imperialistas gentiles, los romanos. No vino como un revolucionario civil. De hecho, preparó a sus discípulos en su entrega total, dada a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Por lo que hay que ir en pos de Jesús. Solo así podremos tener vida y ser parte del reino de Dios hasta el momento de su manifestación plena. Después Marcos recoge otro enfrentamiento de Jesús con los saduceos. Ellos llegaron con la intención de ridiculizarlo por la enseñanza de la resurrección. Marcos 12, 18 al 27. El Señor aprovechó la oportunidad para resaltar la autoridad de la palabra y el poder de Dios. Y también explicó que la plenitud del reino tendría lugar en la resurrección, piedra angular que es Cristo y su resurrección. Por último, la pregunta del escriba sobre cuál era el primer mandamiento, el más importante de los mandamientos, ¿se recuerdan? Marcos 12, 28 al 34. Sirvió para que el Señor explicara que el conocer al único Dios verdadero y amarlo con todo el corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal y grande mandamiento, como lo vimos la semana pasada, mis hermanos. Por lo que hoy veremos al Señor Jesús en el templo, enseñándoles y preguntándoles en el templo, hermanos. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es el Hijo de David? Vayamos a Marcos 12, 35 al 37. Dice la palabra de Dios. Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. En primer lugar, hermanos, Jesús pregunta en el templo en Marcos 12:35. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Consideremos en primer lugar esta ocasión, que fue el Señor que hizo esta pregunta. Su intención no era crear problemas a sus oponentes judíos. No, mis hermanos, sino que quería enfrentarlos en una cuestión que les diera la clave para entender la profecía del Mesías y entender la persona del Mesías. Es importante explicar que los términos Cristo y Mesías son palabras griega y hebrea, que quieren decir ungido. La razón para que este título es que en los tiempos antiguos se coronaban a los reyes, antes de coronarlos se ungían, ungiéndolos con aceite. Por lo que hoy glorifiquemos a Jesús, el Rey Mesías, el ungido de Israel. Ahora bien, el Señor hizo una referencia a la pregunta acertada, por la acertada deducción que los escribas habían hecho de que el Mesías había de ser el hijo descendiente del rey David. De hecho, esto era algo que todos los judíos creían. Juan 7:42 nos dice, ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Esta era la promesa que Dios mismo había hecho a David en un momento crucial de la historia de David. Allá en el segundo libro de Samuel, capítulo 7 al 8 al 16, que cito de la siguiente manera. Ahora pues, dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil, detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a un hijo de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre,
y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él como padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia, dice el versículo 15, pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tú y tu trono será estable eternamente. Es muy interesante, hermanos, ver el contexto en el que Dios le hizo estas promesas a David por medio del profeta Natán. En aquella ocasión, David, manifestando su deseo de edificar una casa a Jehová, y aunque el profeta le dio una plena aprobación, Dios le mandó de vuelta al rey para explicarle que iba a ser Dios mismo quien le iba a levantar una casa a David. Y también le daría un hijo que se sentaría en su trono eternamente. Por supuesto, la historia ha dejado constancia de que Dios tuvo que castigar con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres a muchos de los descendientes de David, hasta el punto de que en los tiempos de Jesús no había ninguno de ellos ocupando el trono de Israel. Pero la promesa de Dios seguía vigente, esperando su cumplimiento. Ahora bien, en estas circunstancias y con larga historia de fracasos, era muy difícil pensar en quién podría ser este hijo de David, que llegaría a sentarse en el trono eterno. Pero lo que resultaba imposible de imaginar es cómo un simple hombre podría llegar a gobernar eternamente. Sobre estas cuestiones son sobre las que Jesús estaba llamando la atención de los judíos en el templo. Pero a todo esto debemos de añadir otro detalle muy importante y significativo. Y es el hecho de que Jesús nunca había opuesto objeción cuando en diferentes ocasiones la gente le había llamado por el título Hijo de David. Eso fue el caso de Bartimeo el ciego, ¿se recuerdan? Allá en Juan capítulo 10, verso 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O de las multitudes cuando Jesús llegó a Jerusalén. Marcos 10:11 dice: bendito el reino de nuestro padre David, que viene, hosana en las alturas. ¿Era Jesús el hijo de David, al que los judíos esperaban? Por supuesto que sí. Y por eso nunca les corrigió cuando se referían a él de esta forma: hijo de David. Pero el problema es que las multitudes interpretaban este título con ideas terrenales y con un fuerte carga política y nacionalista. Esto era lo que Jesús proponía alcanzar, darles luz a través de las Escrituras. Vayamos entonces a las Escrituras, allá a Marcos 12, versículo 36 y 37, y veamos en segundo lugar. Pasemos, hermanos. Consideremos, hermanos, lo que David dijo. Dijo el Señor a mi Señor. ¿Se recuerdan allá Marcos 12, 36, 37? Se los voy a leer, dice la palabra de Dios. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llamó Señor. ¿Cómo, pues, es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Nuevamente el Señor hizo uso del Antiguo Testamento. En esta ocasión citó el Salmo 110, versículo 1, que dice de la siguiente manera: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. E hizo dos importantes afirmaciones. La primera, mis hermanos, que el Salmo había sido escrito por David. Y segundo, también que había sido inspirado por el Espíritu Santo. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dice la palabra. Sin duda, este es un versículo muy importante en cuanto a la doble autoría de la Biblia, la humana y la divina. ¿Cómo es que fue escrita la Biblia? Por hombres como David, pero inspirados por Dios. El Salmo de David
comenzaba con una invitación a sentarse en el trono. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Ahora bien, ¿quién hacía la invitación? ¿Y a quién se dirigía la invitación? ¿Quién hacía la invitación? Pues Jehová nuestro Dios. ¿Y a quién hacía su invitación? A Dios, nuestro Señor Jesucristo, Dios Hijo. Siéntate a mi diestra. Para empezar en el Salmo, está claro que quien hacía la invitación era Jehová. Y el Señor Jesucristo confirmó lo que por otro lado era evidente, que a quien se invitaba a sentarse en el trono era al Mesías, al Cristo, Rey y Salvador del mundo, mis hermanos. Ahora bien, como ya hemos dicho, este Mesías había de ser un hijo de David. Y es aquí donde surge la pregunta de Jesús: ¿cómo David le llama Señor si es su hijo? Para entender esto debemos recordar que ningún padre oriental, y mucho menos un monarca, llamaría jamás Señor a uno de sus propios hijos. Todos recordamos, por ejemplo, que cuando José llegó a ocupar un puesto muy importante en Egipto, ¿se recuerdan? Sí, en la corte de Faraón, su padre Jacob nunca lo llamó Señor, pero en cambio David sí, que lo hizo con su hijo, tal como quedó recogido en el Salmo 110. ¿Quién sería este hijo al que mismo rey David reconoce como su Señor? ¿Y cómo podría llamarle Señor a un descendiente suyo que todavía no había nacido? La única explicación, hermanos, es que el Mesías ya existiera en el tiempo en que David había escrito el Salmo. Solo de esta manera podría dirigirse a él, por lo que la palabra demuestra la preexistencia de Jesús, el Señor y Salvador. Pero además, no debemos pasar por alto el hecho de que David se refería al Mesías como Señor, Elohim, que para los judíos era un título con el que únicamente se dirigían a Dios. Esta era una cuestión vital a lo que los escribas no prestaban la debida atención. Para ellos, la preocupación principal consistía en establecer la genealogía de David, pero nunca se habían detenido a pensar sobre el carácter trascendente del Mesías. Hoy sabemos que la profecía hablaba que habría de venir uno del linaje de David, pero por otro lado también era anterior al mismo David, era la raíz de David. El libro de Apocalipsis recoge esta doble verdad cuando el mismo Jesús se presenta como la raíz y el linaje de David. Apocalipsis 22:16. Por lo tanto, la conclusión lógica es que el Mesías tenía que ser humano, pero también divino. Como hijo de David sería humano, como Señor de David sería divino. Y esta era la verdad que los escribas no habían llegado a comprender y que ahora nos queda claro a nosotros a través de la revelación de su palabra. Esta era la verdad que los escribas no podían entender. Y es el mismo problema que tienen también los racionalistas y los modernistas de nuestros tiempos. Sí, mis amigos, Jesús, el Cristo, es 100% humano y es 100% divino. Jesús había afirmado en innumerables ocasiones que Él había existido desde antes de la eternidad. Por ejemplo, los judíos se escandalizaron cuando Jesús les dijo: antes de que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58. Y lo mismo ocurrió cuando con toda claridad afirmó su origen divino en Juan 5:18. Por esto los judíos, dice la palabra, aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan 10:33 nos dice: le respondieron los judíos diciendo: por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Esa fue la razón por la que lo querían matar. Pero en cierto sentido podemos entender su reacción, hermanos. Ellos habían sido educados en el estricto monoteísmo antiguo del Antiguo Testamento. Y las declaraciones de Jesús, ¿verdad?, que nos revela ahora el Salmo 110, ¿verdad?, tenían que ser estudiadas por ellos, pero no amaban la palabra. Como muchos en la actualidad se desvían de la palabra porque no la estudian, no la leen, no meditan en ella. Y las declaraciones de Jesús les parecían que rompía
ese principio sagrado. Y a muchos les ocurre lo mismo cuando escuchan hablar de la Trinidad. Pero la idea de un Dios en varias personas ya estaba presente en la Escritura. En el Salmo 110 es claro ejemplo de ello. En Marcos 12, 26 al 37, texto que estamos viendo, Jesús confirma la Trinidad. Un solo Dios. Dios es un ser único en tres personas. Es decir, Dios es un ser tripersonal, obrando simultáneamente, juntos en unidad perfecta, para bien de su creación y gloria suya. Mis hermanos, la doctrina de la Trinidad nos diferencia el cristianismo de las otras creencias monoteístas como el judaísmo y el islam, las cuales están de acuerdo en que solo hay un Dios, que es personal, pero ellos piensan que únicamente hay una persona, la cual es Dios. Eso también nos diferencia de algunas sectas como los mormones y los testigos de Jehová. Encontramos que ellos entienden la doctrina de la Trinidad erróneamente, pues no creen en la deidad de Cristo ni en la deidad del Espíritu Santo. Hoy Jesús, en Marcos 12, 36 y 37, les da en la cabeza a todos esos necios. Nos muestra a Dios actuando en forma simultánea, en unidad perfecta, actuando Dios Espíritu Santo, inspirando a David. Jehová Dios diciéndole al Señor Jesucristo, ¿verdad? Siéntate a mi diestra. A la vista de todo esto podemos concluir que el Salmo 110 y Marcos 12, 36, 37 es confirmación del Señor Jesús. Dios Padre estaba dirigiendo a Dios Hijo, concediéndole la honrosa posición de estar a su diestra. Y Dios el Espíritu Santo revelándose e inspirando a David para que entendiera y escribiera este hermoso salmo. Hoy celebramos a Cristo, el Rey y Salvador, que ha venido a este mundo, para que el hombre pueda ser salvo de la condenación eterna. Hoy, en este tiempo, Dios se ha revelado en su palabra, que fue profetizada, ya vino a esta tierra y realizó su obra de redención, naciendo, viviendo, muriendo y resucitando, para beneficio de todo aquel que en Jesucristo crea como Señor y Salvador. Hoy es tiempo propicio. Deja nacer a Jesús en tu corazón y serás salvo. Arrepiéntete de tus pecados y serás perdonado y tendrás vida nueva y eterna. Y podemos decir, así es, amén. Solo así tendrás a partir de hoy el gozo de saber qué es tener y ser parte de la gran celebración. Podrás decir con gozo y alegría, feliz Navidad, Cristo vive en mí. Amén. Oremos, hermanos. Te damos gracias, nuestro Dios, porque eres un Dios bueno. Gracias por la revelación en tu palabra. Gracias porque Jesucristo vino a nacer a este mundo, a ofrecer su vida en sacrificio, a rescatarnos, a tener una vida perfecta, Señor, a enseñarnos tu gran amor. Bendito seas, Señor. Te alabamos y te glorificamos. Queremos, Señor, que este tiempo en que pensamos en el natalicio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, queremos, Señor, que mucha gente le abra el corazón y no lo deje fuera de su vida, Señor, sino que reconozcan la obra redentora, la obra poderosa que Cristo hizo por todos los pecadores, de los cuales somos los primeros, Señor. Somos pecadores, reconciliados contigo por la sangre de Jesús, por el perdón dado a nosotros, porque Jesucristo pagó nuestra deuda contigo, Señor. Te alabamos y te glorificamos. Y gracias porque Jesús mora en nosotros. Amén y amén. Mis hermanos, feliz Navidad. Dios los bendiga. Amén. La Iglesia Bautista Maranata les desea una feliz Navidad y un año nuevo 2021. Que Dios me los bendiga a todos.